que soy yo? Who do you say that I am? ¿Quién dicen que soy yo? Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Paz y bien en Cristo Jesús. Los saluda a su hermano Padre Francisco Estrada Sandoval en este sexto continente, el continente virtual al que también somos enviados a evangelizar. Euntes docete omnes gentes. Vayan y enseñen a todas las naciones. Les comparto la reflexión del domingo 29 de junio, la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Oremos. Dios y Padre nuestro, tú que nos llenas de una venerable y santa alegría en la solemnidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu Iglesia que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues antes que nada, iniciamos dando gracias a Dios nuestro Padre, que nos ha llamado a ser sus hijos en la Santa Madre Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Nuestra fe cimentada en la roca de Pedro. Y entonces me viene a la mente aquellas palabras de nuestro Señor que nos dice más o menos así, no cito textualmente: el que escucha mis palabras y las pone en práctica, edifica su casa sobre roca. Se desataron los vientos y las tormentas que dan contra aquella casa, pero no le pasa nada porque está cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a quien edifica su casa sobre arena. Se desatan los vientos y las tormentas, dan contra la casa y la destruyen completamente porque estaba cimentada sobre arena. Mateo capítulo 7, versos del 24 al 26. Y también, pues hablando de Pedro, ¿verdad? En su primera carta, en el capítulo 2, en el versículo 5, nos recuerda, aquí sí citando textualmente: ustedes son piedras vivas en la edificación. También ustedes, como piedras vivas, edifíquense y pasen a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. En este contexto, pues, en el martirio de los santos apóstoles Pedro y Pablo, que en espíritu nos postramos ahí en la Basílica Vaticana, en la Basílica de San Pedro, ante el sepulcro de nuestro amado Pedro, de ahí renovando nuestra fe, y también ante el sepulcro de Pablo, el apóstol de los gentiles, en la Basílica de San Pablo, fuera de las murallas, San Pablo extramuros. Meditamos el Santo Evangelio, algunos puntos del Santo Evangelio. Primero, el contexto en Cesarea de Filipo. Esta ciudad se caracterizaba por una intensa actividad religiosa pagana, con templos dedicados a diferentes dioses.
dioses y se asociaba con la creencia de las puertas del infierno. Por lo tanto, cuando nuestro Señor plantea las dos preguntas que hace a sus discípulos ahí en Cesarea de Filipo, pues estamos entendiendo que lo está haciendo deliberadamente en un contexto o en un espíritu eminentemente misionero, extramuros, así como está la Basílica de San Pablo en Roma, extramuros, fuera de las murallas, o como nuestro Señor también ofreció su vida al Padre en el sacrificio de la cruz, extramuros, fuera de las murallas de Jerusalén. Entonces es aquí donde vamos a reflexionar sobre nuestra fe, la fe en Pedro, pero inspirados en la vida misionera del apóstol San Pablo. Y nuestro Señor pues siempre hace preguntas, por eso es el maestro por antonomasia, porque hace preguntas, es decir, quiere que reflexionemos, quiere que profundicemos, que ahondemos, que ponderemos, no quiere que recibamos las cosas hechas. Y claro, el hacernos preguntas implica desde luego pues diferentes puntos de vista y como de hecho lo vemos en el proceso de la Iglesia, en los Hechos de los Apóstoles, y siempre lo veremos. Aquí la cuestión no hay que tener miedo a hacernos preguntas, sino lo que debemos de discernir y debemos de tener cuidado es que las preguntas y las inquietudes pues estén cimentadas también en la roca que es Pedro y también en la humildad. Humildad no quiere decir no hacernos preguntas. Es necesario, la Santísima Virgen le hace dos preguntas al Arcángel Gabriel en la Anunciación, en ese encuentro con el Arcángel Gabriel. La cuestión es que nos mantengamos unidos a la voluntad de Dios nuestro Padre, ¿verdad? Quienes no quieren que se hagan preguntas, ¿verdad? Quienes no quieren que piensen, que razonen, pues son los gobiernos dictatoriales. Nuestro Señor es un auténtico maestro, o mejor, el maestro por antonomasia, y por eso nos hace preguntas, y nos hace preguntas en este contexto ahí en Cesarea de Filipo. No hace estas preguntas tan trascendentales, y lo que va a surgir de este momento tan importante, la revelación por una parte de quién es Jesús de Nazaret y también la revelación de quién es Pedro y quién es la iglesia. Esto no sucede en el templo de Jerusalén, esto sucede en Cesarea de Filipo. Entonces la pregunta, la primera, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Nuestro Señor no está haciendo una encuesta para ver el nivel de popularidad y para ver si hace más multiplicaciones de los panes en caso de que esté bajando el nivel de popularidad de nuestro Señor. No es en ese sentido, sino es precisamente esta pregunta que siempre necesitamos hacernos en los contextos más paganos. Paganos no es de desprecio de ninguna manera, no es de desprecio. No hay ninguna cultura que podamos despreciar, no hay ningún pueblo que podamos subestimar de ninguna manera, ¿verdad? Pero en los retos, en el diálogo con el mundo, en el diálogo con las culturas, y las culturas, también las subculturas que hay en las ciudades, en los diferentes sectores de la sociedad, en los jóvenes, sobre todo los adolescentes, los niños, en el ámbito laboral, en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la educación, en fin, ¿verdad? En todos los ámbitos. Necesitamos siempre estar en esta sintonía con el corazón de nuestro Señor Jesucristo, hoy que estoy haciendo la reflexión en el corazón inmaculado de nuestra Madre Santísima, pero tampoco sin el afán de querer ponernos así como maestros, ¿verdad? Por eso el Papa Francisco, nuestro amado Padre, el Papa Francisco, por lo menos de él es quien tengo esto, no sé si algún otro Papa lo dijo antes, si lo dijo lo de menos, yo lo tengo en mi corazón como salido del Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, donde nos dice que son interlocutores del Evangelio, no son destinatarios del Evangelio, los pueblos, sino son interlocutores, lo que implica que es un diálogo entre iguales. Y bueno, ciertamente las respuestas pues son incorrectas, son respuestas muy buenas que le dan Juan el Bautista, Elías o alguno de los profetas. Los apóstoles tienen pues que ese sentido de deferencia con nuestro Señor, de no decirle, y no por mentiras, ¿verdad? No por servilismo, sino la palabra es esa deferencia, ¿verdad? Por no, digamos, pronunciar blasfemias que se dijeron en contra de nuestro Señor, que decían que era el hijo del diablo, que era un borracho, que era un tragón. Eso también lo decía la gente de nuestro Señor. Pero la pregunta más importante es, ¿y ustedes quién dicen que soy? Esto es lo que verdaderamente importa. Y no es que nuestro Señor esté esperando una respuesta de catecismo. A ver dónde dice el catecismo de la Iglesia Católica, en qué numeral. Claro que lo necesitamos las definiciones doctrinales y teológicas, pero la pregunta va más al corazón. ¿Quién soy para ti?
nos está preguntando hoy nuestro Señor. Y esta pregunta pues espera una respuesta de cada uno de nosotros. ¿Quién soy quién es Jesús para mí en mis decisiones, en mis cuestiones más íntimas, más profundas, en mis bajas pasiones, en el salario, en la convivencia con los demás, en el perdón, en la honestidad, en mi fidelidad a la iglesia, en el diálogo con las culturas, teniéndolos como interlocutores, sino como destinatarios, en fin? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Tú quién dices que soy yo? Nos pregunta hoy Jesús el Señor. Y Simón Pedro toma la palabra. Aquí me llama mucho la atención que el evangelista le pone los dos nombres a Pedro, Simón Pedro, o sea, las dos realidades. Simón, como también le va a decir nuestro Señor, le va a enfatizar hijo de Juan, verá, hijo de Juan. Pero también el evangelista le pone lo que es Pedro, su ministerio. La palabra Pedro es el ministerio, la misión de este apóstol. Simón Pedro tomó la palabra, como siempre lo vemos en esta iniciativa que siempre tienen, este emprendimiento, en este apasionamiento por nuestro Señor, y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Es una profesión de fe. Claro que nosotros podríamos decir, pues entonces yo también, si nuestro Señor me está preguntando quién es nuestro Señor para mí, pues yo le contesto con Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Sí, pero ¿qué implicaciones profundas tiene en mi vida esta respuesta? ¿Qué significado tiene? Claro, esto va a durar toda la vida, que cada vez Jesús, el Señor, sea el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y entonces, ¿qué le dijo Jesús? Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí hay una bienaventuranza: dichoso tú, es decir, bienaventurado tú. Entonces, las bienaventuranzas no solamente en el Evangelio son las bienaventuranzas que conocemos en él, como le llamamos el Sermón de la Montaña, pero hay más bienaventuranzas diseminadas en el Evangelio. La primera bienaventuranza del Evangelio es la que Isabel, inspirada por el Espíritu Santo, le dice a la Santísima Virgen María: dichosa tú, bienaventurada tú, que has creído. Es decir, por la fe de la Santísima Virgen, hablando de la fe que estamos meditando, esta fe de Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. El Padre Celestial envía entonces al corazón de Simón Pedro al Espíritu Santo para que en la persona de Simón Pedro, de este hijo de Juan, de este hombre sencillo, de este pescador, en este contexto, en este mundo pagano en el que se encuentran en Cesarea de Filipo, se realice esta epifanía en la tierra de los paganos. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Ahí en la tierra de los paganos. Por eso, hermanos, sin querer satanizar al mundo, sin querer vivir en una burbuja de cristal protegidos por misas en latín y esquemas rígidos mentales y doctrinales, hoy vivimos en un mundo paganizado, como nos decía nuestro amado Padre, el Papa Benedicto, un mundo sin Dios. En este mundo, en esta historia, Dios se sigue revelando, Dios se sigue manifestando en medio de opiniones y creencias confusas sobre Jesucristo, sobre la vida, pero sobre la persona. Vivimos en esta crisis tan grande de identidad del ser humano, unos cambios antropológicos tremendos que estamos dando en el mundo. Dios se sigue manifestando, Jesucristo se sigue manifestando. Él es por eso el camino, la verdad y la vida. Una vez más, esto no nos debe llevar por ningún motivo a vivir en un gueto, en un club religioso de gente piadosa que no sabe dialogar con el mundo contemporáneo y que añora una iglesia de ritos ostentosos. Y como punto número 2 del Evangelio: y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, tú eres Pedro, en esa piedra edificaré mi iglesia. Segunda manifestación. Y tercera manifestación: yo te daré las llaves del reino de los cielos. En este mundo pagano, en Cesarea de Filipo. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Aquí un poquito estas expresiones de en la tierra como en el cielo, ¿nos recuerdan? Son expresiones también del Antiguo Testamento. Claro, es el Espíritu Santo que me está inspirando, pero por ejemplo pensemos en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Jesús mismo revela quién es Pedro y su ministerio en la iglesia, es decir, su misión. ¿Cuál es la misión de Pedro? Ser roca, piedra, cimento, fundamento. Edificaré mi iglesia.
la iglesia de Jesucristo, hermanos, aquí hay que tener bien claro. Qué bueno que nuestro Señor Jesucristo dice, esta es mi iglesia, es mía, me pertenece a mí. Por lo tanto, hermanito, esta iglesia no es tuya ni es mía. Y esto no vale para los protestantes, sobre todo para nosotros los católicos. La iglesia es propiedad de Jesucristo. Él la adquirió a precio de su propia sangre, preciosísima, como San Pablo nos dice. Fuimos comprados a muy caro precio. Por lo tanto, no puedo tratar la iglesia como si fuera mía. La iglesia no me refiero al templo. No puedo tratar la iglesia como si fuera mía, pero a la vez me la confía. Nuestro Señor me confía la iglesia y yo soy parte de esa iglesia, tú eres parte de esa iglesia. Edificaré en futuro, lo que implica que está en un constante proceso de construcción, de edificación. Nos dice San Pablo, ustedes son piedras vivas en la edificación, de esa primera carta de San Pedro. Y me viene a la mente aquella expresión tan hermosa en latín, ¿verdad? Ecclesia semper reformanda est, frase atribuida a San Agustín. La iglesia vive en constante espíritu de reformación, de conversión. Y esto es por fidelidad al Espíritu Santo. Por eso tiene que estar en esa conversión, en esa constante reforma, porque el Espíritu Santo sopla sobre ella para que ella se confronte con las páginas del Santo Evangelio. Y siempre en los nuevos Cesarea de Filipo, en las nuevas tierras de paganos. Ecclesia sempre reformanda es una de las principales luces, quizás la principal luz del Concilio Ecuménico Vaticano II y de los documentos subsecuentes que nos invitan a vivir en continua conversión pastoral. Pues como nos decía nuestro amado Padre, el Papa Francisco, la fe no es una pieza hermosísima de museo a la que hay que ir a admirar como algo estático. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Siempre y cuando las piedras, tú y yo, con las que se edifica el templo santo de Dios, estén en relación con la piedra que es el fundamento, es decir, con Pedro, con la roca, con el Santo Padre, con el Romano Pontífice, con el Vicario de Cristo, con el Obispo de Roma, con el Padre y Pastor de la Iglesia Universal, entonces los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Pero si una de estas piedras quiere zafarse de este fundamento, entonces sí, pues sucederá lo que sucederá. Cada quien saque sus conclusiones. Hay muchos católicos que son más fieles a sus líderes políticos, al presidente de una nación, sea presidente mujer o presidente hombre. Conocen más lo que estos dicen que la palabra del Santo Padre, del Papa. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. El que escucha mis palabras, recordemos, y las pone en práctica, se parece a quien edificó su casa sobre roca. Se desataron los vientos y las crecientes dieron contra la casa, pero no le pasó nada porque estaba edificada sobre piedra. Es decir, los vientos, las crecientes, las torrentes van a estar siempre azotando a la iglesia. La iglesia por eso también es representada con aquella imagen del arca de Noé, ¿verdad? En las aguas del diluvio que va, o como esta barquita que va atravesando el lago de Tiberíades y que la azotan las olas. Eso estará siempre presente. Yo aquí, si me permiten ustedes, participarles de una experiencia que he vivido muy hermosa después de aquel fuerte terremoto del 2017. Se acordarán que aquel terremoto tan fuerte que azotó al sur de México, particularmente Oaxaca, y con un grupito de laicos, hombres y mujeres, tuvimos la bendición de servir a nuestros hermanos en el istmo de Tehuantepec, particularmente en la zona de San Mateo del Mar y todas las comunidades aledañas, y particularmente ahí con nuestros hermanos indígenas y cots. Ahí estuvimos con ellos compartiendo la vida casi un año. Hubiéramos querido quedarnos para siempre, pero lo que me viene a la mente es la escena que vimos cuando llegamos a Juchitán, ahí en Oaxaca, las casas, los templos derrumbados, y conforme fueron pasando los meses y nos adentrábamos en más poblados, aquello era, hermanos, verdaderamente impactante. Parecía que habían bombardeado aquel lugar, pero algo se mantenía firme: los templos edificados de piedra. Así entendí mucho más porque mi fe necesita estar edificada en Pedro la piedra, porque aunque sea la iglesia de Jesucristo, no está exenta de los poderes del infierno. Es más, precisamente por ser la iglesia de Jesucristo, por eso mismo los poderes del infierno la atacan, y no pocas veces desde dentro de la misma iglesia. A veces los poderes del infierno, por ser inspirados por Satanás, el padre de la mentira, pues se disfrazan
de buenas intenciones. Estos poderes del infierno inclusive se disfraza de fidelidad a la misma iglesia. Es una falsa fidelidad que a muchos ha llevado a criticar duramente al Santo Padre, no solo al Papa Francisco. En la historia reciente se criticó duramente al Papa Pío XII, al Papa Juan XXIII, a Pablo VI, y Juan Pablo II pues no fue la excepción. Y ahorita pues estamos viviendo la luna de miel con nuestro amado Padre, el Papa León, que bueno, bendito sea Dios, que como decimos coloquialmente ha tenido un pegue tremendo, gracias a Dios. Sin embargo, cuando comience a hablar, a tomar decisiones, a dar exhortaciones, esperemos que nos mantengamos así, pero que nuestro amor y nuestra adhesión a Pedro, a la roca, no dependa de gustos. Los santos, por su parte, se han manifestado fieles, han vivido fieles al vicario de Cristo, aun cuando han vivido en tiempos difíciles. Pensemos en San Francisco de Asís, tiempos dificilísimos, sin embargo se mantuvo fidelísimo al romano pontífice, como en Santa Clara de Asís. Pensemos en Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola. Bueno, hay que decir de la gran Isabel I de Castilla, mejor conocida como Isabel la Católica, y hay que decirlo siempre, la gobernante más grande de todos los tiempos, la gobernante más grande de todos los tiempos, inspirada en su fe católica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me pregunto, ¿vivo mi fe en comunión de amor y fidelidad a la persona del Santo Padre? En este caso, nuestro amadísimo Padre y Pastor, su Santidad León XIV. Y continúa el Evangelio: yo te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. El Señor Jesucristo es con justa razón el Maestro por antonomasia, como ya lo dijimos anteriormente. Confía en sus discípulos, le confía a su iglesia, a su vicario, otorgándole un poder único que no tiene nadie más sobre la faz de la tierra. Y aquí estamos, después de 2000 años, en medio de tantas tempestades, en medio de tantos ataques por los poderes del infierno, tenemos la iglesia de Jesucristo fiel al Evangelio, fiel al depósito de la fe. Quizás en la práctica sí tenemos que reconocerlo en la vida de todos nosotros, en la vida de las diócesis, de las parroquias, de las comunidades religiosas, en nuestras infidelidades personales, ¿verdad? Al Evangelio, a nuestra vocación sacerdotal, religiosa o matrimonial, es donde muchos tenemos que constantemente estar pidiendo perdón a nuestro Señor Jesucristo, pero el mismo Señor Jesús confió también a su iglesia en la persona de sus apóstoles el sacramento de la reconciliación, el poder de perdonar los pecados, porque somos una iglesia de pecadores, recordemos, semper reformanda. Sobre San Pablo, ¿verdad? Porque estamos celebrando en la solemnidad de los santos apóstoles, del martirio de los santos apóstoles Pedro y Pablo, ¿qué decimos? Pues nunca acabaríamos. Escuchemos este pasaje que proclamamos en la segunda lectura. Si lo escuchamos atentamente, auxiliados con la fe del Espíritu Santo, lo meditamos y contemplamos, encontraremos el espíritu de un verdadero gigante, un hombre enamorado apasionadamente de Jesucristo, de su iglesia, del Evangelio, que lo llevó a ser el misionero, el apóstol, el evangelizador incansable. Por eso, cuando querríamos hablar de espíritu misionero, la referencia obligada tendría que ser San Pablo, y con él los grandes misioneros y misioneras de la iglesia. Vamos pues a recordar, a dar lectura, a proclamar este pasaje de la segunda lectura de esta solemnidad de San Pedro y San Pablo, de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe, he perseverado en la fe. En esa fe que está cimentada sobre la roca, sobre Pedro. También la de Pablo está cimentada sobre la roca que es Pedro. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor justo juez me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Es decir, a ti y a mí, ¿verdad? Si nos mantenemos fieles, esperemos en Dios con la gracia del Espíritu Santo, ¿verdad? Que esperamos con amor su glorioso advenimiento. No lo esperamos solamente, lo esperamos con amor. Porque estamos en este año jubilar como peregrinos de la esperanza. Continúa la carta. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Un auténtico misionero tiene que cimentarse también en Cesarea de Filipo. Tiene que conocer Cesarea de Filipo. Lo oyeron todos los paganos y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará
sano y salvo a su reino celestial. Qué palabras tan deliciosas, qué testamento de San Pablo, ¿verdad? Por eso un amor tan grande, pues ya sabemos, en la comunión de los santos, y ojalá que cada vez más tengamos todos nuestros maestros que nos hacen referencia al maestro por antonomasia, a Jesucristo nuestro Señor, a la Madre y Maestra, a nuestra Madre Santísima, poner ahí en su corazón inmaculado nuestros pensamientos, nuestra vida toda, pero también estamos estos maestros, estas chispas, dice el libro de la sabiduría, que brillan, ¿verdad? En un cañaveral, ¿verdad? Serán como chispas que brillan en un cañaveral, dice el libro de la sabiduría, como estrellas en la oscuridad de la noche. Esos hermanos nuestros, los santos y las santas, pero claro que aquí, pues, San Pedro y San Pablo de manera especial. Y quiero dar lectura a un párrafo de la lectura del oficio de lectura de la solemnidad de San Pablo y San Pedro de San Agustín, que está tomada de los sermones de San Agustín. Qué hermoso, ¿verdad?, que el Santo Padre, el Papa León, nos está hablando tanto de San Agustín. En una ocasión, por ahí 2-3 ocasiones, me criticaban porque hablo tanto de Madre Inés, y pues pongan atención cuánto el Papa habla de su fundador, de San Agustín. Pues es que es nuestra referencia, cada quien con su fundador, ¿verdad?, que nos llevan a Jesucristo. El día de hoy, dice San Agustín, es para nosotros sagrado porque en él celebramos el martirio de los santos apóstoles Pedro y Pablo. No nos referimos ciertamente a unos mártires desconocidos. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Está usando estas palabras del Salmo San Agustín. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Estos mártires en su predicación daban testimonio de lo que habían visto y con un desinterés absoluto dieron a conocer la verdad hasta morir por ella. Hasta aquí San Agustín, y concluyó dando lectura al himno precisamente del oficio de lectura de la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Pedro, roca; Pablo, espada; Pedro, la red en las manos; Pablo, tajante palabra; Pedro, llaves; Pablo, andanzas y un trotar por los caminos, con cansancio en las pisadas. Cristo tras los dos andaba, a uno lo tumbó en Damasco y al otro lo hirió con lágrimas. Roma se vistió de gracia, crucificada la roca y la espada muerta a espada. Amén. Oremos por nuestro Santísimo Padre, el Papa León. El Señor lo conserve, le dé la vida, lo haga feliz en la tierra y no lo entregue en manos de sus enemigos. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. El Señor esté con ustedes, que el Señor los bendiga y los guarde, su majestad los defienda, les muestre su hermosísimo rostro, el Señor les dé la paz, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca siempre. Amén. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Amén. Oporte tilum regnare, es urgente que Cristo reine.